8 de la noche en punto, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta noche de martes. Hoy vamos a estar hablando en este espacio de la tragedia humanitaria que vive hoy Colombia por cuenta de esa sangrienta guerra entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, una situación que ha sin duda desbordado las capacidades del Estado. A propósito, el presidente Gustavo Petro, como veíamos, acaba de admitir que esta crisis de orden público en esta región del nororiente de nuestro país es un fracaso de la nación. Ese es nuestro tema hoy, que vamos a analizar con dos expertos, dos invitados que saluda hasta ahora en Sala de Prensa. El señor Luis Fernando Trejos Rosero es docente de la Universidad del Norte y especialista en conflicto armado en nuestro país. Doctor Trejos, como siempre, un gusto, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, María, y también al otro panelista y a toda la audiencia del programa. Un gusto tenerlo. Nuestro otro panelista es el señor Enrique Pertús, es presidente del Comité de Paz del Norte de Santander. Señor Pertús, presidente, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero empezar planteando una pregunta a los dos sobre lo que acaba de precisamente asegurar el presidente Gustavo Petro. Empiezo con usted, señor Pertús. Esta situación en el Catatumbo sí representa un fracaso de la nación. Incluso el presidente lo que hizo fue decir que hubo una falla en la inteligencia militar por cuenta del movimiento de esas tropas o de los delincuentes, más bien del ELN, hacia el Catatumbo. ¿Usted coincide? Hay que decirle a la opinión pública que parte de la responsabilidad de lo que está pasando en el Catatumbo es del gobierno nacional. Un gobierno que hacía 3 meses conocía lo que iba a pasar. Por diferentes medios se le informó, no solamente a él, sino al alto comisionado en reuniones que tuvimos allá con el gobernador, que es una persona que está jugada con la paz en el departamento, y por muchos medios, la iglesia, los sectores sociales, los defensores de derechos humanos, le habíamos informado al gobierno nacional lo que iba a pasar en el Catatumbo, la tensión que se estaba viviendo. El gobierno nacional nunca le paró bola a esta situación. Hoy el gobierno viene a lavarse las manos con una conmoción interior y con generar lo que tiene que ver con una política de inversión social y económica para la subregión del Catatumbo, cuando no había necesidad de que esto se generara lo de la conmoción interior. Nosotros creemos que el problema del Catatumbo no se resuelve por la fuerza, el problema del conflicto armado. Esa subregión es una subregión olvidada, golpeada por los diferentes gobiernos, donde ha habido ausencia de políticas sociales, de inversión social, en lo que tiene que ver con el desarrollo de esta subregión en salud, educación, vías, deporte, cultura. Y esa ausencia del Estado, pues, lastimosamente, fue reemplazada por dos actores del conflicto, como es la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros creemos que el estado de conmoción interior se equivoca. El presidente de la República en asumir esta responsabilidad, lo vimos en la declaratoria de la urgencia manifiesta en lo que tiene que ver con la inversión social y económica. Sí. Y esta situación, mire lo que ha generado, una cuestión que estaba ya cantada, ha generado una situación difícil, compleja, que no se va a resolver a corto plazo. Hoy estamos hablando de dos estructuras armadas con más de 50 años en el territorio, con tejidos sociales inclusive, con conectividad con las comunidades de esta subregión, y los paliativos que hoy se están dando por parte del gobierno nacional con esta comunidad, lo que hace es ahondar mucho más el problema de la subregión del Catatumbo, en lo que tiene que ver inclusive con la militarización y con esas urgencias manifiestas que ha planteado el gobierno nacional. Lo escucha usted, doctor Trejo, sobre puntualmente la afirmación del presidente. Ya vamos a entrar a tocar cada uno de los puntos que mencionaba el presidente Pertús sobre la militarización, la conmoción interior y las decisiones del presidente, pero puntualmente sobre esa afirmación de que esta situación significa el fracaso del Estado, ¿usted qué opina? Pues María, lo que estamos viendo es una situación preocupante. El ELN desnudó una capacidad estatal, no solo en cuanto a la anticipación o prevención de este hecho, de un hecho de violencia colectiva masiva en un territorio bastante extenso, sino que además
tiene una respuesta muy lenta y tardía. Hoy vemos al Estado en el territorio, especialmente a la fuerza pública, cumpliendo un rol humanitario que es la evacuación de civiles. Esto es grave en la medida en que cuando pasen a la fase de control de territorio o eventualmente confrontación con el ELN ya se pudo haber retirado del territorio, es posible que se repliegue hacia Venezuela, pero con la gravedad de que no solo desnuda la incapacidad estatal, sino que también ya ha logrado la mayoría de sus objetivos políticos, que pareciera que en este caso son dos. Lo primero es la homogenización política del territorio, es decir, que todo aquello que no comulgue con las ideas o tesis del ELN debe ser desterrado, y lo otro es el debilitamiento estratégico del Frente 33, que seguramente va a quedar muy maltrecho después de esta ofensiva y quedará marginado del territorio, ¿no? O será enviado hacia el sur del Cesar o eventualmente hacia el sur de Bolívar. Hablemos ahora de las respuestas, doctor Pertús, presidente Pertús. Usted ya venía, lo dijo muy claro, la conmoción interior y la emergencia económica son un error. La salida dialogada parecía ser la estrategia por excelencia de este gobierno, pero mire el resultado. ¿Qué falló en esa estrategia y entonces cómo debería solucionarse esto? A uno le preocupa que parece que el presidente de la República y su equipo de gobierno no conocen el contexto de las regiones. Estas son regiones que históricamente, como te decía, han sido olvidadas por el Estado colombiano, y el hecho de no conocer el contexto se le hace fácil a funcionarios altos del gobierno, inclusive sectores de la clase política, hablar de tierra arrasada en estos territorios desde las cómodas oficinas de Bogotá, porque no conocen el contexto de lo que se está viviendo realmente en la subregión del Catatumbo, que es una situación muy compleja. Y por eso uno escucha con gran preocupación, inclusive sectores que uno creía que eran sectores progresistas, que estaban en un gobierno que había hablado de cambios, de transformaciones, de inclusión social, hablar de que aquí hay que romper el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, y nosotros creemos que en eso se equivocan esos sectores que hablan hoy de tierra arrasada y de romper el proceso que se venía dando con el Ejército de Liberación Nacional. Hay que insistir, el gobierno nacional tiene que reconocer que está negociando con una estructura armada con más de 60 años en la guerra, que no está hablando con monjitas, que es un camino espinoso. Y ahí era donde tenía que estar la grandeza y la inteligencia del presidente para que revisara este tipo de situación. Son procesos, por ejemplo, que se generan y que en el camino se van encontrando con todo este tipo de situaciones. Hoy estamos en la subregión del Catatumbo. Romper el proceso cuando uno sabe que más adelante, después de tantos muertos en la subregión del Catatumbo, desplazados, desaparecidos, van a volver otra vez a la mesa, es una situación de verdad que llama a uno la atención, porque más tardar que nunca este presidente o el otro va a tener que resolver el problema con el Ejército de Liberación Nacional y con muchos sectores por la vía dialogada. Usted ha dado en la almendra del asunto, en lo que significa la mayor problemática o ese callejón sin salida aquí, y quiero que en ese sentido usted, doctor Trejos, nos ayude a mirar esto a fondo, porque, presidente Pertús, se lo voy a confesar, la gente desde Bogotá, no solo desde las oficinas o con mala intención, pero hay muchas personas con buenas intenciones, incluso se lo confieso, los familiares de uno que dicen, ¿por qué el gobierno insiste en un proceso de paz cuando no ha habido ni una sola muestra de voluntad de paz de ese grupo? Entonces mire que el tema tiene sus matices, doctor Trejos. Entonces se insiste en una salida dialogada, como nos dice el doctor Pertús, pero con un grupo que ha actuado a sus anchas y que ha utilizado los diálogos para fortalecerse. ¿Sí me entiende el problema? Es demasiado profundo. Claro que sí. Mira, aquí hay dos cosas de fondo y dos discusiones que debemos dar. Lo primero es que hay una política de paz total que es improvisada, una política que no contó con la planificación necesaria para poder llevarse a cabo o implementarse. Fue una política que se movió con las buenas intenciones del gobierno y con una percepción que tuvieron de que las contrapartes también tenían voluntad, ¿ya?
el proceso con el ELN no tuvo fase exploratoria, es decir, no se agotó esa vía que es tan necesaria o ese momento que es tan necesario para determinar si la contraparte realmente tiene voluntad de finalizar su guerra o no. Arrancaron con el proceso cediendo. El gobierno ha sido extremadamente generoso y recibió muy poco a cambio. Creo yo que en algún momento creyeron que si cedían, las mesas iban a avanzar rápidamente y se iba a llegar al punto de no retorno, pero eso no sucedió. Hoy tienen el problema de una insurgencia que está demostrado, que lo dice Human Rights Watch, lo dice la Defensoría del Pueblo, utilizó la negociación para crecer en hombres y expandirse territorialmente. A eso tienes que sumarle otra variable, y es que el tema Venezuela no se quiere abordar. ¿Y cuál es la relación que tiene el gobierno de Maduro con el ELN? Aquí se le saca el cuerpo a esa discusión, pero es fundamental a la hora de hablar de cualquier escenario o posibilidad de negociación con esa organización armada, si queremos que realmente llegue al final de su conflicto armado. Eso no se dice. Y por otro lado, tenemos también un gobierno que hizo una apuesta muy grande en la paz, pero sacrificó la seguridad. La seguridad hoy, o la estrategia de seguridad no es clara, no se sabe cuál es el norte o los objetivos que persigue la estrategia de seguridad, viendo que tenemos una fuerza pública que responde de manera reactiva, que no anticipa los hechos y que está bastante disminuida en capacidades. No hay recursos helicotransportables, no hay gasolina para mover los helicópteros, hay muy poca tropa disponible. Entonces yo sí creo que hoy nos está pasando factura el no haber considerado, con la importancia que se necesitaba, tener una estrategia de seguridad y defensa nacional, entendiendo que la paz y la seguridad no son excluyentes, sino que todo lo contrario, son interactuantes y dinámicas, y sin seguridad no puede haber paz. Sin seguridad no puede haber paz. ¿Usted coincide con eso, presidente Pertús? Y mire que los dos coinciden en que la falla estuvo en la estrategia del actual gobierno, que fue muy permisivo. ¿Usted dónde identifica la falla? Pues hay que mirar cuál es el concepto cuando se habla de seguridad. Pero yo quiero comentarle una cuestión. Mire, cuando hubo el cese a fuego bilateral entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional durante casi un año, en la subregión del Catatumbo, la mayoría de los delitos, el caso de los homicidios, la desaparición forzada, los secuestros, los desplazamientos, las minas antipersonas, que ocupamos el primer lugar en el país, disminuyeron entre un 95 y un 98%. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que precisamente vale apostarle a ese proceso y que eso generó una confianza en las comunidades. Uno encontraba municipios como Tibú, que todos los años, por ejemplo, 89, 100 homicidios solamente en ese municipio, y cuando se dio el cese bilateral, 39 homicidios encontramos en el año 2023. Y eso lo que significa es que el proceso de paz, que es muy serio el del ejército, con el del Ejército de Liberación Nacional, si no hubiera sido un proceso serio, pues no se hubiera avanzado en el acuerdo de 6 ciclos, como tal se lo propuso el gobierno, y en la firma del primer punto de la agenda de los 6 puntos, como fue la participación de la sociedad civil en la misma. Lo que uno ve es que esa comisión también que tiene el gobierno nacional cree de que esa negociación con esta estructura, no solamente con el Ejército de Liberación Nacional, sino con la FARC, tiene que desarrollarse como el acuerdo que se hizo con el M-19 en la década de 90, y no entender que este es un país hoy diferente, este es un país, un contexto diferente, y el gobierno no puede creer de que va a ser un acuerdo express con el desarme sin antes no desarrollar toda esa política que tiene que ver con lo que se ha planteado, ¿sí? El cambio en muchas estructuras del país, y esos cambios tienen que ver con la política, tienen que ver con la economía, tienen que ver con el aspecto social, entre muchos elementos, y si es que esa es parte del meollo de la situación, en que esto no puede darse como un acuerdo express, que el gobierno en año y medio que termina ya se tiene que hacer el acuerdo con esta organización. Uno cree de que hay que sentar los puntos de confianza que nos permita, que permita con este gobierno avanzar con el próximo que se llega.
Sí, Los puntos de confianza, lo veo levantando la mano, profesor Trejos, adelante. No, no, pudieron. Espéreme, si quiere vuelva a iniciar, que tuvimos ahí un pequeño problema de audio. No, que si bien los ceses al fuego pudieron haber sido positivos en el Catatumbo, no quiere decir esto que hayan sido positivos a nivel nacional. El ELN se dedicó a confinar comunidades enteras en el sur del Chocó. En El el último Chocó. confinamiento victimizó a 50.000 ciudadanos colombianos. Y en Arauca, en medio de esos ceses al fuego, tenía una guerra abierta también contra el Frente 28 de la FARC, que copió la misma dinámica que tiene el Catatumbo. Es decir, allá se dedicaron fue a matar civiles entre las FARC, las antiguas FARC y el ELN. Las fuerzas vivas se enfrentaban muy poco. Entonces yo lo que digo es que hay que poner las cosas en su justa proporción y no se puede generalizar. Si bien el efecto, y es valioso lo que dice el colega aquí que está en el panel, que ahí tuvo un efecto positivo, no quiere decir que eso haya sido así a nivel nacional. ¿Quiere responder algo ahí, presidente Pertús? sí, todo eso hacen parte de las dinámicas que se dan precisamente en este tipo de conversaciones, el caso de Arauca, el caso del Chocó, el caso del Cauca, por ejemplo, y el caso de la subregión del Catatumbo. Yo insisto en de que aquí la experiencia que se tuvo en ese proceso fue muy positiva, eso generó confianza Presidente. en las comunidades, en el caso con el Ejército de Liberación Nacional, que a la par de eso también había un cese bilateral del fuego con la FARC. ¿No cree que aquí fue muy positiva esa experiencia y eso generó Sí. una confianza de las Presidente, es autoridades? que lo quiero interrumpir para contrapreguntarle aquí un poco el tema de la sensación que queda con dar la oportunidad casi que sin fin al ELN. Usted menciona un aspecto en el que fue positivo, pero mire en lo que estamos hoy. ¿Cómo balancear eso entre insistir en la vía dialogada, en lo que usted está resaltando, sin enviar ese mensaje a un grupo totalmente ensañado en la guerra de que se les está dando el campo para que actúen a sus anchas? Bueno, aquí hay dos caminos. Sí, o intensificar la guerra con todas las consecuencias que eso genera, sí, en regiones como la subregión del Catatumbo, porque es muy fácil, nosotros hemos dicho, es muy fácil que de cómodas oficinas de Bogotá, por ejemplo, se promueva la guerra en estas regiones duramente golpeadas por las dinámicas del conflicto armado. Aquí hay dos salidas, no hay otra. O el gobierno retoma las negociaciones con el Ejército de Liberación Pero Nacional, doctor Pertús, ¿qué revisando es el la cese guerra? bilateral. La guerra no es lo ¿Ya? que tienen allá el ELN y el Frente 33, porque entiendo que usted está calificando la guerra como si el ejército le respondiera al ELN, que es el uso legítimo de la fuerza. No, porque el Ejército de Liberación Nacional está en guerra en estos momentos con la FARC, pero el hecho de que no tenga ningún acuerdo de cese bilateral del fuego con el gobierno, ni esté en la mesa sentado, pues significa que va a generar también una guerra con el Estado, con todas las consecuencias que uno se imagina en estas regiones como la subregión del Catatumbo, por ejemplo, donde en última instancia es la población civil la que sigue, la que asume la guerra que se genera. Y aquí se tiene una experiencia cuando lo del bloque Catatumbo, cuando la militarización que se ha presentado por parte de sectores del ejército, por ejemplo, con estas regiones, ha sido también duro para las comunidades, que es lo que se ha tratado de evitar. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esa salida política al conflicto armado. El gobierno tiene que revisar la posición que tiene hoy en día un gobierno por el cual nosotros, inclusive fue un gobierno que dijo que iba a ser de la subregión del Catatumbo, una Sí. región de paz, y hoy lo que está enviando es un mensaje de una región de intensificar la guerra con esa medida que ha venido tomando con las consecuencias que se pueden generar. ¿Hasta dónde va a durar, por ejemplo, esa emergencia que hoy se está dando con las comunidades, cuando los que estamos aquí en el territorio sabemos que eso no se va a resolver de la noche a la mañana? Esto No será va rápido. para un tiempo largo, sí, y esa posición asistencialista que hoy tiene el gobierno nacional con mercados y con tratar de colocar a la gente en coliseo, etcétera, etcétera, va a fracasar, porque estamos hablando ya de 20.000 personas que están ligadas al campo, no están ligadas a la ciudad, ¿sí? Y Claro. hasta dónde el gobierno va a tener la capacidad de reacción, por ejemplo, para garantizarle a esas personas una calidad de vida, sabiendo que la mayoría de esas Lo personas social. tienen que volver a su territorio.
Claro, que sean soluciones perdurables en el tiempo, eso es lo más importante, ya vamos a pasar a ese punto. Lo escucho a usted, doctor Trejo, sobre la guerra, esa palabra que está usando el profesor Pertús, el presidente Pertús, incluso para calificar la respuesta del Estado. ¿Cuál es su posición frente a eso? Yo encuentro varios factores. Lo que estamos viendo en el Catatumbo fue algo que no se planificó en diciembre ni a principios de este año. O sea, una operación de esa magnitud, movilizando tropas desde Arauca, atacando objetivos simultáneos en 7 municipios, produciendo una victimización que no se veía en la región desde la incursión de las AUC a finales de los 90 y principios de este siglo, fue algo que demandó mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de una planificación de meses. Eso mientras el gobierno y la delegación del gobierno hacía esfuerzos por retomar otra vez la mesa de negociación que estaba suspendida. Claro. Y recuerden que se buscaba entonces que ahora en enero hubiera unas reuniones en Caracas y que esto sirviera para desentrabar la mesa. El ELN tuvo un plan de guerra que desplegó en medio de ese contexto de búsqueda de acuerdos, ¿no? O de un gobierno que tenía una mesa suspendida pero que trataba de reactivarla. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo otro es que esto también hay que complejizarlo mucho más. Es muy seguro que esa operación se haya planeado desde Venezuela. El mando estratégico del Frente de Guerra Nororiental y el Oriental están situados en Venezuela, donde tienen santuarios. Allá nadie los toca y nadie los azara. Ellos están muy tranquilos. Y esto hay que verlo mucho más en clave regional, porque en paralelo a lo que sucedió en el Catatumbo, el día sábado hubo un ataque del ELN a unidades del Clan del Golfo de las AGC en el sur de Bolívar, en San Lucas, y mataron a 9 miembros de esa organización armada también. Es decir, hay un teatro de operaciones en todo el territorio que implica sí o sí la participación directa o indirecta del gobierno venezolano, porque participó o porque dejó hacer esas acciones. Y esto también hay que leerlo en una clave en la cual ese fin de semana en el que se despliegan las acciones del Catatumbo se posesionaba la administración Trump en los Estados Unidos. Es decir, pudo haber sido también un mensaje hacia afuera de fortalecimiento del régimen venezolano diciendo aquí vamos a tener una primera línea de defensa de nuestro proyecto autoritario y esa primera línea de defensa la va a asumir el ELN, ¿no? Que estaría en la práctica tratando de establecer un corredor estratégico que empieza en La Guajira, pasa por el Cesar, atraviesa norte de Santander, llega a Arauca y termina en el Bichada, que sería como una especie de zona colchón que sería controlada por el ELN. Claro. Mira tú que el presidente en su alocución dice, ¿por qué si hace un tiempo estaban débiles, ahora son fuertes? ¿Quién los fortaleció? Esa pregunta es la que tenemos que hacer. Claro. ¿De dónde salió esa capacidad? No quiere decir que el ELN era una guerrilla disminuida, nunca lo ha sido. Pero es que esta operación, como te digo, en distintos departamentos del país, una alta intensidad. Y yo lo que creo realmente es que el ELN ya no va a negociar nada con Petro. El ELN ya se dio cuenta que el gobierno Petro no tiene capital político y está muy desgastado institucionalmente. Y creo que el ELN va a empezar a acumular fuerza de cara a esperar los resultados electorales de 2026. Si llega un gobierno con una política de securitización de la agenda pública, seguramente va a decir, bueno, nosotros vamos a resistir en nuestra franja fronteriza, y porque yo realmente no veo que después de estos escenarios haya ambiente político ni social para que se restablezca una mesa de negociación si no se le ponen unas condiciones muy estrictas al ELN para sentarse a negociar. Lo que se llaman las líneas rojas, que son básicas en cualquier negociación, pero que esta no las tuvo. No van a aceptar y coincido con usted cuando dice que para ellos hay aire en Venezuela y muy seguramente tomaron una bocanada más grande con la posesión ilegítima de Nicolás Maduro. Nos quedan unos minutos para hablar de un tema que no es menor, saliendo un poco de lo que es la estrategia y la ofensiva militar. Presidente Pertús, y es el tema social. Es quizás en el cual uno tiene el mayor pesimismo, usted lo describía muy bien, y es cómo se atiende a estas personas que uno ve las imágenes tan desgarradoras, montadas decenas de personas en una volqueta, como las suben a los helicópteros para transportarlas con lo poco que llevan.
¿Cómo se explica a los que usted califica, a los que están sentados en la capital en un computador, esta situación y las miras de una posible solución? Sí, nosotros hemos dicho de que ese problema en el Catatumbo no se va a resolver en semanas. Es un problema que va de largo aliento. Y no creemos que el gobierno nacional, inclusive ni el departamental ni el municipal, en el caso de Cúcuta, que se había agendado para 500 personas para recibir la desplazada, y hoy estamos hablando de 10.000 personas solamente en Cúcuta, y estamos hablando de desplazamiento. Hace 3 días recibí el reporte de 812 personas, por ejemplo, que se fueron a pueblos del estado Zulia, venezolano. Pero yo quería referirme un poquitico ahí, si me permites, unos 30 Claro que segundos. Es sí. que se Sí, ahí le insiste hago la mucho, solicitud de la se, brevedad se porque nos insiste quedan poquitos minutos. insiste Sí, mucho en señor. lo de Venezuela. No es un secreto, por ejemplo, que la frontera es un colchón de seguridad no solamente para el Ejército de Liberación Nacional, sino para todos los actores Colchón de ilegales seguridad armados. es Un fuerte. colchón de seguridad, la frontera. Es decir, es un colchón de seguridad para todos los grupos. Es decir, no solamente para el Ejército de Liberación Nacional, Ah, lo para la entiendo. FARC, para los Mm. paramilitares, para la delincuencia, para el narcotráfico, para todas las organizaciones. La frontera es un colchón de seguridad y de aprovisionamiento, por lo que significa que es una frontera que el Estado la tiene olvidada. No hay presencia, por ejemplo, del Estado, y eso se le facilita a estas organizaciones, pues, Claro. moverse mucho en ese tipo de la frontera. Lo segundo es lo que tú preguntas, es decir, nosotros no vemos esa capacidad del gobierno, de semanas, de meses, para intentar Sí. Estamos teniendo ahí un problema de conexión. Ya vamos a recuperar con usted la conexión para que la termine medida en esa que conclusión. se intensifica el conflicto y las tropas Presidente Pertús, comiencen a avanzar a los territorios, es decir, el aumento del desplazado va a aumentar y van a llegar a estos cascos urbanos que no estaban preparados. Y por eso nosotros habíamos planteado, el gobierno nacional se equivocó en esa política de declarar un estado de conmoción. Esa es una región que históricamente ha estado militarizada, sí, sin estado de conmoción. Allá hay presencia de la brigada, de la policía, por ejemplo, sí, y hay presencia también de los actores armados, y eso es una situación histórica, y la sí, urgencia que planteó el gobierno económica y social, esa es una deuda que tiene el Estado, no había tampoco necesidad de eso, esa es una deuda que tiene el Estado con esa subregión del Catatumbo, donde la inversión no llega. Uno dice, bueno, hay dos COMPES que se aprobaron para esta subregión, 2013, 2018, y nunca en esos dos COMPES, por ejemplo, llegó un solo peso para la región. A los sí. municipios PD, a los 8 municipios, lo que le dan son migajas por parte del gobierno en ese acuerdo que se hizo con la FARC. Aquí se han hecho movilizaciones como el paro del nororiente, por ejemplo, donde también se desarrolló todo un plan de inversión que tampoco le incumplió. Está lo del pacto del Catatumbo, por ejemplo, que también eso es un plan de inversión que ha salido de las comunidades y de las organizaciones sociales, Sí, y tampoco el gobierno nacional, presidente ni este ni los Pertús, anteriores, han tenido la capacidad de llegar, porque a esa subregión hay que llegar con inversión claro, social, las económica, soluciones, las cultural, acciones. educativa, entre Presidente, otros. claro, lo interrumpo porque me queda un minuto para escuchar la conclusión igualmente en lo social del profesor Trejos, que es quizás lo más difícil, casi que enigmático y repetitivo, un círculo vicioso. Dice el alcalde de Ocaña que esto ya había pasado en 2022 con una toma paramilitar, casi que en las mismas proporciones, y mire, estamos otra vez en esto, profesor. Historia cíclica, lastimosamente, en cuanto a nuestra violencia se refiere, y aquí, como lo han señalado anteriormente, no va a haber una política mágica. Aquí se necesita un plan de intervención de mediano, largo y largo plazo que sobrepase los mandatos de alcaldes y presidentes que solo duran 4 años. Necesitamos un Estado que cumpla. Fue un Estado que en algún momento generó unas condiciones óptimas para que avanzara la oferta institucional y se empezaran a desmontar gobernanzas armadas y a construir gobernanzas legales. Eso se dio con la desmovilización del Frente 33 de la antigua guerrilla de la FARC-EP. El Estado incumplió con los PEDET, con el PENIS,
y con brindar una oferta robusta en términos institucionales, y eso posibilitó que se diera una guerra previa a esta, que se da en el año 2018 y 2019 entre el ELN y el EPL, precisamente por copar los espacios y capturar las rentas que habían dejado las antiguas FAREP. Es decir, eso no lo hizo el Estado y lo hicieron ellos. Y hoy parte de la guerra que estamos viviendo es por lo mismo. Un Frente 33 que crece, que se expande, que empieza a controlar territorios y comunidades, y eso coincide con dos hechos que creo yo que terminan siendo determinantes para que esta guerra estalle. Lo primero es que hay una reactivación de la economía cocalera que empieza el año pasado. El gobierno también dejó ir una oportunidad de oro cuando durante la pandemia y un par de años posteriores la economía cocalera casi que muere del catatumbo y la gente estaba pidiendo que el Estado llegara rápidamente con una oferta de sustitución robusta, y eso no se dio. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que desde mayo del año pasado la mesa con el ELN estaba congelada en la práctica, pero la mesa con el Estado Mayor de Bloques y Frentes sí estaba avanzando y ya había logrado empezar a articular algunos proyectos productivos comunitarios del Catatumbo para inscribirle dentro de lo que se está denominando en las negociaciones las transformaciones territoriales. Eso le iba a quitar mucho protagonismo político al ELN frente a las comunidades, porque iba a aparecer el Frente 33 siendo él que gestionó ante el gobierno nacional bienes y servicios públicos para el territorio. Me da mucha pena interrumpirlos a los dos, y este espacio es injustamente corto para este tema tan complejo y tan profundo, pero les agradezco a las dos sus visiones desde región, desde la academia y con la gran experiencia que tienen los dos, porque nos ayudó a tener aquí esos puntos de vista que dan equilibrio. Gracias, profesor, y gracias, presidente Pertús. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los despedimos agradeciéndoles y con la promesa de encontrarnos pronto para hablar de esta crisis humanitaria. También gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, de Sala de Prensa, por sus comentarios. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Ya llega Signo Pesos. Feliz noche.